Como ayer fue el Día de las Mujeres, el 8 de marzo, voy a hacer un recorrido histórico bueno, hablando de las principales mujeres dentro de la historia, como Juana de Arco, Cristina de Pizán, Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal, eh, Rosalía de Castro, entre otras, de las más importantes o incluso Almudena Grandes. Y bueno, pues también ejemplos en Francia, como Simone de Beauvoir, Simone Weil, en Gran Bretaña, con Virginia Woolf o Emily Bront, o incluso en otros ámbitos del pensamiento religioso. Hildegarda de Bingen fue mística benedictina y santa alemana. Oblata a los 8 años en el monasterio de Dietzen-Boddenberg en 1136 era la madre superiora de la comunidad. Fue asimismo fundadora y abadesa del monasterio Rupertsberg. Famosa por su éxtasis y visiones místicas, ejerció gran influencia en los príncipes de la época, que le consultaban sus problemas políticos. Escribió diversas obras, un comentario sobre la regla benedictina, un libro de medicina y un tratado dogmático. Se le debieron además unas 155 monodias. La festividad o su festividad se conmemoró el 17 de septiembre. Y la obra más importante es Civias, que bueno, pues es la obra culmen de Hildegarda. Y bueno, siendo ella mística y luego también santa abadesa, pues dejó huella en el pensamiento religioso femenino. De Hipatia, bueno, habría que hablar que fue una de las mujeres más importantes del pensamiento de la filosofía femenina. Porque Hipatia de Alejandría fue filósofa y también matemática griega. Era hija del matemático Teón de Alejandría, profesor del Museo de Alejandría, fundado por Ptolomeo I, que fue monarca de Egipto, y el Museo de Alejandría era en la época una auténtica universidad a la que asistían ansiosos de instruirse en las ciencias y la filosofía. Es decir, el Museo de Alejandría era como una especie de universidad, y ahí iban los principales intelectuales del momento. Como bueno, existió también en la época griega y romana con Platón, Aristóteles, Sócrates, los presocráticos o incluso la filosofía romana con una figura importante como fue Séneca. Christine de Pizan fue poetisa francesa, discípula de Duchamp. Su obra poética estuvo constituida por baladas, epístolas y debates entre 1390 y 1400. Sus obras en prosa, entre 1400 y 1410, son opúsculos políticos a favor de la concordia entre los ciudadanos. Y la obra es Dictado de Juana de Arco de 1429, compuesto poco después de la consagración del monarca Carlos VII en Reims. Christine de Pizan fue una de las principales figuras dentro de la modernidad, del final del medievo y dentro del periodo moderno, en la cual, bueno, pues con ella nació el protofeminismo, como diríamos hoy en día, en el cual, bueno, pues ella tuvo ideas feministas, pero a la vez siempre relacionadas con el pensamiento religioso, que era lo que destacaba entre finales de la Edad Media y, bueno, la continuación de la Edad Moderna. Pero Christine de Pizan es la mujer más importante y con ella vino de la mano el feminismo. Juana de Arco fue heroína y santa francesa, nacida en el seno de una familia campesina acomodada. Su infancia transcurrió durante el sangriento conflicto enmarcado en la Guerra de los Cien Años, que enfrentó al delfín Carlos, primogénito del monarca Carlos VI de Francia, con Enrique VI de Inglaterra, por el trono francés y que provocó la ocupación de buena parte norte de Francia por las tropas inglesas y borgoñas. Juana de Arco, decir que fue heroína, mártir y aparte también una de las santas más importantes del país y del mundo europeo. En la contemporánea destacaron muchas mujeres, entre ellas españolas, estadounidenses, británicas, francesas. Concepción Arenal fue escritora y activista social española. Sorteando las dificultades que en su época se oponían al acceso de las mujeres en la universidad, estudió en Madrid Derecho, Sociología, Historia, Filosofía e Idiomas, teniendo incluso que acudir a clase disfrazada de hombre. Desgraciadamente así era la estructura no solo en España, sino en todo el ámbito europeo. Y la obra es La mujer de su casa de 1895. Estudio los problemas a que debía enfrentarse la mujer española de su tiempo para ocupar digna y eficazmente el puesto en que la sociedad humana la necesita. Sostuvo que era una profunda y nefasta equivocación del hombre la de mantener el principio de que la mujer perfecta no piensa más que en su casa, en su marido y en sus hijos. Lo que hace considerar a Arena es criticar a la sociedad y sobre todo más a la sociedad en el ámbito del hombre, en el cual, según lo que se dice, no es que la mujer tiene que estar en lo que dice el hombre, no, no.
Concepción Arenal fue muy crítica con el ámbito social del siglo XIX y bueno, que en el siglo XX en España era casi idéntico. Muchas mujeres intentaron llevar a cabo estructuras dentro del pensamiento, de la cultura de la ciencia, y lo que hacían al final, como Concepción Arenal, fue vestirse de hombre con el objetivo de solo aprender, porque las leyes no eran igualitarias, y ese es el problema que sigue existiendo después de 200 años. Es verdad que la situación ha cambiado, pero sigue habiendo grandes dificultades para que muchas mujeres accedan, y luego lo repetir, siendo además repetitivo, de acceder a grandes puestos de trabajo en España y en Europa. Emilia Pardo Bazán fue escritora española, hija de los condes de Pardo Bazán, título que heredó en 1890 y se estableció en Madrid en 1869, un año después de contraer matrimonio. Asidua lectora de los clásicos españoles, se interesó también por las novedades literarias extranjeras. Se dio a conocer como escritora con la obra Estudio crítico de Fijó de 1876, aquel escritor del periodo de la Ilustración española, y una colección de poemas publicados por Francisco Giner de los Ríos, uno de los principales Giner de los Ríos dentro del ámbito del pensamiento en nuestro país. Y Emilia y Concepción son dos grandes mujeres del ámbito de la literatura contemporánea. Y bueno, que deberíamos, todo el mundo, seamos hombres y mujeres, de tener en nuestras estructuras para comprender cómo vivían y cómo lucharon con el objetivo de tener esa igualdad entre los hombres y las mujeres. Otro ejemplo en el ámbito de la literatura contemporánea dentro de la literatura femenina fue Rosalía de Castro. Fue escritora española en lenguas castellana y gallega, perteneciente por línea materna a una familia noble. Su adolescencia estuvo dominada por una profunda crisis al descubrimiento de su condición de hija ilegítima de un sacerdote y por su delicada salud, que jamás mejoró. Y la obra es Cantares gallegos de 1863, canto a su Galicia rural, lleno de añoranza y denuncia ante la explotación de los segadores por parte de Castilla. Soledad de Castro, desgraciadamente, fue una mujer, bueno, pues que tuvo pues, una salud que no mejoró. Luego también esa crisis porque se decían que era hija ilegítima, es verdad que perteneció como Emilia Pardo Bazán al ámbito de la nobleza, al ámbito o al estamento nobiliario. Pero bueno, Rosalía de Castro dejó también huella como Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal en la literatura española del siglo XIX y en parte o de los primeros años del siglo XX. Nélida Piñón fue escritora y periodista brasileña, figura destacada de las letras iberoamericanas contemporáneas. Su obra, caracterizada por el rigor, representó un diálogo inteligente entre las diversas tradiciones que convivieron en el cuerpo cultural iberoamericano. La obra es fundador de 1969, en la que una vez más apostaba por la renovación del lenguaje que dejara entrever en los títulos anteriores y que ponía en escena a los personajes históricos y de ficción. Nélida Piñón lo que intentó fue llevar a cabo una crítica y a la vez en el ámbito de la literatura, siendo aparte de ella artista como periodista, es decir, en el ámbito de la información. Su objetivo era ese cuerpo cultural, es decir, que la cultura iberoamericana de toda América del Sur persistiese, bueno, hasta en la actualidad. Almudena Grandes fue escritora española, una de las más relevantes de las últimas generaciones. Las obras, o dos obras que he puesto son Las Edades de Lulú y La Malena es un nombre de tango. Santa Teresa de Jesús Jornet fue religiosa española. En 1873 fundó la Orden de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en Barbastro. A su muerte dejó 103 asilos en España y en América. Fue canonizada por el Papa Pablo VI en 1974. Una de ellas perteneció al ámbito literario, al arte, y Santa Teresa de Jesús Jornet perteneció al ámbito religioso. Almudena Grandes es una de las escritoras más importantes del periodo actual en la literatura española y en la historia reciente de España. Es Almudena Grandes. Carmen Martín Gaite fue escritora española, considerada uno de los valores más firmes de la literatura española posterior a la Guerra Civil Española. Sus obras se centraron en el análisis entre el individuo y colectividad. Y la obra es El cuento de nunca acabar de 1983. Carmen Martín Gaite fue una escritora importantísima, de las más importantes sobre todo justo después de la Guerra Civil, de ese conflicto horrible en la historia reciente de España. Y luego se centró en muchas de sus obras en analizar al individuo y también al colectivo. Carmen Laforet fue escritora española, nació en Barcelona, con 2 años se trasladó junto
junto con su familia a las Islas Canarias. A los 18 años ya finalizados los estudios de bachiller, decidió regresar a la ciudad condal, a Barcelona, para estudiar las carreras de Filosofía y Letras y de Derecho, pero que no acabó ninguna. Poco satisfecha de su paso por la universidad, cuando tenía 21 años decidió marcharse a la capital, a Madrid. Y la obra Nada de 1944 es la obra primordial de Carmen Laforet. Gran escritora, muy importante, igual que Carmen Martín Gaite, prácticamente la literatura del siglo XX como del siglo actual. Y bueno, importantes son para la comprensión de la literatura y de la historia española de los últimos prácticamente, bueno, 50, 60 años. Es decir, justo ellas tuvieron mayor repercusión durante la dictadura franquista y luego en gran parte también en el ámbito de la transición y la democracia de nuestro país. Emily Bront fue poetisa y narradora británica, autora de una única y extraordinaria novela que le dio celebridad. La obra es Cumbres borrascosas de 1847, considerada una de las mejores narraciones en lengua inglesa y la obra maestra de la narrativa romántica victoriana. Virginia Woolf fue escritora británica. Perteneció junto a otros escritores como Jane Joyce, Thomas Mann o Frank Kafka entre los grandes renovadores de la novela moderna. Experimentado con la estructura temporal y espacial de la narración, perfeccionó en sus novelas el monólogo interior, procedimiento por el que se intentó representar los pensamientos de un personaje en su forma primigenia, en su fluir inconsciente, tal y como surgieron en la mente. La obra es una habitación propia de 1962, que tuvo posteriormente repercusión para el feminismo. Virginia Woolf fue casi la bandera, para mí, yo siendo historiador, del feminismo, como las anteriores en Concepción en España, Emilia Pardo Bazán, Rosalía de Castro, Almudena Grandes, Carmen Martín Gaite, Carmen Laforet e incluso Emily Bront, que fueron muchas de ellas las abanderadas del feminismo europeo y español. Simone de Beauvoir fue filósofa o pensadora y también novelista francesa, representante del movimiento existencialista ateo y figura importante en la reivindicación de los derechos de la mujer. Originaria de una familia burguesa, destacó desde temprana edad como una alumna brillante. Estudió en la Sorbona y en 1929 conoció a Jean-Paul Sartre, con el que compartió prácticamente toda su vida. Y la obra es El segundo sexo de 1949. Significó un punto de partida teórico para distintos grupos feministas y se convirtió en una obra clásica del pensamiento contemporáneo. El segundo sexo fue algo primordial para entender lo que es el punto de partida para los grupos feministas en el ámbito de los derechos de la mujer, porque fue además algo importantísimo. Simone de Beauvoir es una de las filósofas y escritoras más importantes del ámbito europeo. Y siendo filósofa, todo el mundo, como María Zambrano, por cierto, o Ana María Matute, que no las he puesto, porque ya hay muchos ejemplos, dejaron huella también en el pensamiento de la escritura española, la literatura. Bueno, pues Simone de Beauvoir es la banderada del pensamiento casi contemporáneo y actual. Y mira que ha habido grandes filósofas y continúa habiendo en la actualidad. Simone Weil fue escritora francesa, perteneciente a una familia de la burguesía judía. Estudió en la Escuela Normal Superior de París, donde fue discípula del filósofo Alain y por la que se doctoró con la tesis sobre Descartes, otro filósofo importante en el ámbito de Europa en la Edad Moderna. El racionalismo de Descartes, el empirismo de Hume y Locke, y fue lo que predominó durante, bueno, un tiempo en todo el periodo de la modernidad y luego unido al pensamiento de la Ilustración con Kant y otras figuras como Hegel y todo ello, que dejaron huella en el pensamiento casi de la edad moderna europea. Posteriormente, Simone Weil enseñó filosofía en la Escuela Normal Superior entre 1931 y 1934. Y una de las obras, que la gran mayoría de sus obras se publicaron póstumamente, es La Fuente Griega de 1953. Dos escritoras y también filósofa o dos intelectuales dentro de la cultura francesa. Betty Friedan fue escritora estadounidense, mujer adelantada a su tiempo, nunca bajó la guardia en los problemas que siempre la preocuparon, la restauración de lo doméstico y familiar y la paridad económica y laboral entre hombres y mujeres, dos frentes en los que abrió brecha y que la convirtieron en la figura más emblemática del feminismo en la época, sobre todo en la década de los 60 de 1960, en la que todo, en esa época, en los años 60, estaba por hacer.
En este sentido, esta pionera de los derechos de las mujeres será recordada como una de las activistas que más ha contribuido a trazar un camino hacia la igualdad real de géneros. Y la obra es La mística de la feminidad de 1963, obra de referencia del movimiento feminista por la que fue galardonada con el premio Pulitzer. La obra, La mística de la feminidad y El segundo sexo son las dos obras más importantes para comprender los derechos sociales. Simone de Beauvoir y Betty Friedan. Simone de Beauvoir en el ámbito europeo, Betty Friedan en el ámbito americano-estadounidense. Marguerite Duras fue escritora francesa. Las experiencias que vivió junto a su madre en Indochina, donde residió hasta 1962, le inspiraron en la obra Un dique contra el Pacífico, con la que se dio a conocer en 1950, tras publicar varias novelas de escaso éxito. Durante la Segunda Guerra Mundial colaboró en París con la Resistencia, por la que fue deportada a Alemania. La gran mayoría de las mujeres y hombres que colaboraron en la resistencia contra los regímenes dictatoriales, contra Alemania y todo ello, muchos de ellos fueron deportados. Marguerite Yourcenar fue escritora francesa de origen belga. Huérfana de madre desde su nacimiento, fue llevada muy pronto a Francia por el padre, natural de Lille, quien tras proporcionarle una educación bastante esmerada, la llevó siempre con él en el curso de su cosmopolita existencia, comunicándole su amor por los viajes. Cursó estudios universitarios, especializándose en cultura clásica y empezó a publicar 10 años antes del estallido comienzo de la Segunda Guerra Mundial, aunque con escaso éxito, como le pasó a Marguerite Duras también. Y la obra de Marguerite Yourcenar es Como el agua que fluye en 1982. Muchas de las mujeres tuvieron poco éxito al principio, pero su éxito comenzó sobre todo ya después de la Segunda Guerra Mundial, los años 50, la década de los 50, 60 sobre todo, donde muchas de ellas luchaban por la igualdad de sexos para que hombres y mujeres o mujeres y hombres entrasen en cualquier puesto de trabajo. Teresa Neumann fue mística alemana, debido a su fama a que desde 1928 experimentó en visiones los sufrimientos de Cristo y mostraba los estigmas de la pasión en su cuerpo. Era hija de padres campesinos de profundas convicciones cristianas. Terminados sus años de educación básica, a partir de 1912 tuvo que trabajar como empleada en la granja de un vecino. Teresa Neumann fue mujer mística que dejó huella en el pensamiento religioso. Con ello finalizo. He hablado de algunas mujeres, es verdad que faltan muchas también importantes, pero bueno, varios ejemplos y un recorrido al final histórico. Y si os ha gustado, desde la edad antigua hasta la edad contemporánea, pues, comento que soy historiador y bueno, si os ha gustado este vídeo, os ha parecido interesante, darle a like, suscribiros, en comentarios. Y repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.